Secretaría de Planeamiento es una secretaría que, para los que cuando lleguen a ser secretarios, es una secretaría con la cual hay que cumplir bastante seguido mensualmente. La Secretaría de Planeamiento es la encargada de manejar las estadísticas. Mensualmente se ha impuesto como obligación por medio de una acordada que depende el fuero y depende digamos, la oficina, todas las oficinas y todas las dependencias del Poder Judicial remitimos estadísticas. Hasta el día 5 de cada mes hay que remitir estadísticas. ¿A dónde? A la Secretaría de Planeamiento. So pena de que el incumplimiento de esto constituye falta grave. Es decir, sancionan. ¿A quién? Al secretario. El secretario es el responsable de, ya vamos a ver, entre diversas cosas, de llevar las estadísticas. Bueno, el departamento de mantenimiento, que es quien nos colabora diariamente en cuanto a nuestra logística de edificios, estado de los despachos y de los muebles, etc. Bueno, ya hemos hablado de la Secretaría de Superintendencia Institucional. La Secretaría de Superintendencia era hasta hace 3 años una sola. Ahora, por medio de una acordada, se ha dividido en dos, es decir, la superintendencia es un concepto amplio, digamos, Vidal Campos en un tratado de Derecho Constitucional dice que la superintendencia es lo que realmente hace que la cabeza del Poder Judicial sea poder, ¿sí? La superintendencia ejercida por la Corte en todo aspecto, tanto sea está inclusive en el Ministerio Público. El Ministerio Público en nuestra provincia está dentro del Poder Judicial. La superintendencia es delegada en algunas cuestiones hacia el Procurador General, quien es la cabeza del Ministerio Público, pero la superintendencia es una sola y la tiene la Corte de Justicia. Superintendencia en muchísimos aspectos que se esparce en muchísimos aspectos en cuanto al servicio que se presta, es decir, pendiente del servicio que se presta, pendiente de la optimización y de la constante mejora. Esa es la idea. Antes la superintendencia estaba junta con la de personal a raíz digamos, del crecimiento humano. Ha sido necesario desdoblarla en superintendencia de personal y en superintendencia institucional. Vamos a la otra. Bueno, ya hablamos de estas secretarías, ya hemos hablado. La Secretaría Contable es además la encargada de la provisión de todos los insumos que necesitamos a diario. Eso se llama economato. Es la Secretaría Contable la que hace las compras, y de ahí es donde nos vamos a surtir de todo, de papel, de elementos de escritorio, de muebles. Todo lo vamos a tener en la Secretaría Contable. Además, es obligación del secretario anualmente presentar un inventario de todos los bienes en el juzgado o en la dependencia, fiscalía o lo que sea. Es el secretario de la dependencia el responsable del patrimonio que hay en esa dependencia, ¿sí? Ya hablamos de esto. Bueno, la Secretaría de Informática. El Poder Judicial cuenta con un gran número de máquinas en todas sus circunscripciones, 1100 y pico de máquinas que hacen necesario tener un servicio de informática interno. No solamente nos van a dar el soporte logístico de cuanto necesitemos a nuestras máquinas, sino también es la Secretaría de Informática, en el caso de las cuestiones penales, actúa de ayudante en cuanto a periciar o hacer informes de una computadora, de un disco rígido, pueden ser llamados, pueden ser convocados para una investigación penal. Además, cuenta con el recurso humano necesario para crear programas, ¿sí? En algunas dependencias, en muchas de ellas, hemos acudido a informática y ahí hemos encontrado la solución para la creación de diversos programas que, al requerimiento de los magistrados, se hacen necesarios.
Bueno, la Secretaría de Planeamiento, que es como ya les anticipé, es una secretaría que maneja datos, no solamente son datos de recolección desorganizados, sino en una unificación nacional. Los datos son captados por la Secretaría de Planeamiento, volcados en planillas o en mapas, que permiten al Poder Judicial más o menos medir la marcha de las distintas dependencias en cuanto a, entre otras cosas, pongámosle productividad. Nos va tirando datos en cuanto a quién necesita algún tipo de refuerzo, ya sea de gente o de logística o de espacio, en fin, son datos que hacen que a su misma vez van plantillados con otros poderes judiciales, y eso nos da indicadores de una media nacional, lo cual no quiere solamente, o sea, no quiere decir que, digamos, que nos están vigilando. No. Al contrario, son datos que estamos dando para saber a dónde estamos parados y qué nos está faltando y dónde estamos dilapidando los recursos y dónde los estamos mezquinando, ¿no? Bueno, mantenimiento ya les comenté, no me voy a detener ahí. Estas son las otras secretarías que tiene la Corte, que dependen de la Corte, y que sí tienen ya, digamos, una relevancia jurídica casi exclusivamente. La Secretaría Penal de la Corte es allí donde se tramitan todos los expedientes que por vías recursivas llegan al conocimiento de la Corte. Es una secretaría que cuenta además con relatorías, con 2 secretarias relatoras más, que son los encargados de no solamente el diligenciamiento y la tramitación interna del expediente que por vía recursiva llegó a la Corte, sino también de la elaboración de proyectos de sentencia de la Corte. Además, como si eso fuera poco, digo, si eso fuera poco, ¿por qué? Porque el número de causas ha ido creciendo, eso lo hemos ido midiendo con estadísticas, ha ido creciendo por vía recursiva y ha hecho necesario reforzar primero con un secretario y después con otro, atento al cúmulo de expedientes que se tramitan en ella. Y digo, como si eso fuera poco, además, por ley orgánica, la Secretaría Penal de la Corte es la secretaría encargada del jury. Es decir, denuncia que se produce contra funcionarios o magistrados con acuerdo, se tramita ante la Secretaría Penal del jury de enjuiciamiento de funcionarios y magistrados. La Secretaría Contencioso Administrativa, pásalo si querés, sale por acá. La Secretaría Contencioso Administrativa es la secretaría que atiende las causas que ingresan por esta materia en la Corte. Recuerden también que por mandato constitucional es la Corte la que tiene competencia originaria en todas las cuestiones contenciosas administrativas. Es decir, funciona como una primera instancia. Todo juicio, demanda contra el Estado, por ejemplo, es radicado en la Secretaría Contenciosa Administrativa. Secretaría de mucho volumen de cuestiones, y que todas estas secretarías, la mayoría de ellas funcionan en la Corte, por ahora. Tenemos problemas edilicios en cuanto al peso del papel. Es un edificio viejo y estamos teniendo problemas en cuanto a la estructura edilicia. Esto está manejado por una secretaria también, que hace de relatora y que elabora proyectos de sentencia definitiva. Es de competencia, esta cuestión, reitero, es de competencia originaria de la Corte, y nuestra Corte, al ser el número de 3, es un poco complicado dividirla en salas, pero aunque fuese factible de ser dividida en salas,
La Constitución de la provincia prevé que las cuestiones contenciosas administrativas, además de ser radicadas en la Corte, este cuerpo decidirá en pleno sobre las mismas cuestiones. Es decir, que si mañana son 5, 7 o 9 los miembros, van a ser 5, 7 o 9 los votos. No hay posibilidad de separar en salas la Corte para estas cuestiones que son las de todos los días.